Buenos días, hermanos. Una vez más estamos muy agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de poder meditar en la palabra de Dios respecto a la fidelidad de Dios. En esta oportunidad estoy acompañado con mi esposa. Buenos días, hermanos. Es una alegría llegar a sus hogares para poder compartir con mi esposo este tiempo de devocional. Durante la semana hemos estado tratando el tema sobre la fidelidad de Dios. Yo quiero utilizar solamente un versículo corto, un versículo muy chiquito, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 24, el cual dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay dos cosas que se menciona aquí con mucha claridad. Dios es fiel, el que nos llama es fiel, y dice que lo hará. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de uno de los atributos naturales del carácter de Dios que más se destaca en la Biblia. La primera cosa que podemos ver que sobresale en este caso es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. En la Biblia podemos ver que Dios cumple con lo que Él nos dice como promesa o nos dice como una profecía. Dios es fiel y lo va a cumplir. Quiero que veamos esto a lo menos con tres casos que podríamos decir destacan en la historia y en nuestro testimonio personal. En primer lugar, Dios le prometió a la humanidad un Salvador. Cuando el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, Dios no lo abandonó, no los dejó solos, no los dejó a su suerte. Dios intervino de inmediato. Y en el capítulo 3 y el versículo 15 prometió un Salvador para la humanidad. Esto hace más de 2000 años que Dios lo cumplió. Así lo dice el libro de San Lucas, el capítulo 19, el versículo 10, cuando dice que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, en la historia podemos encontrar este detalle, porque Dios le prometió a Israel un territorio y lo cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue reconocido, fue declarado como un estado soberano, como una nación soberana. La tercera cosa que podemos decir respecto a ese asunto de la fidelidad de Dios es que Dios ha prometido perdonar nuestros pecados si los confesamos. En el Antiguo Testamento se nos dice en el libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Nuevo Testamento se refiere a esta misma promesa, pero con el ingrediente de la fidelidad de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1 y el versículo 9, se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos quedarnos firmes en la confianza que tenemos en las promesas de Dios, aunque no entendemos lo que está pasando ahora. Y para esto quisiéramos leer el versículo Juan 13:7, cuando dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas veces Dios hace cosas que no podemos entender. Quisiera compartir dos breves testimonios de nuestras vidas. El primero es que el 1 de junio del 2015 tuve un accidente y me fracturé 2 vértebras. Durante mi tratamiento intervinieron 5 neurólogos y un traumatólogo, de los cuales me decían, por causa de los resultados de la resonancia magnética, que mi caso era para estar paralítica. Inclusive uno de ellos, en una
consulta, puso su lapicero horizontal en su escritorio y dijo: no entiendo cómo está caminando usted, su caso es para que esté como este lapicero, paralítica, ¿verdad? Y vi la mano de Dios en todo este tiempo. Tuve que usar corset desde el cuello hasta terminar la columna vertebral. No fueron tiempos fáciles, pero fue el tiempo más dulce de mi vida, en mi relación con mi Dios, con mi familia, que me mostró tanto cariño, tanto cuidado. Igual muchos hermanos se interesaron en mi caso, y también el pueblo de Dios oró por mí, por lo cual yo siempre vivo agradecida. Y al año siguiente, en el 26 de julio, viajamos a una gira misionera en Chanquibironi, donde los misioneros Trigoso, y a mi esposo le dio una intoxicación severa y recibió tratamiento con antihistamínicos potentes, los cuales le hicieron dormir por 3 días. Y trabajamos normal nosotros allá, y cuando terminamos, al retorno tuvimos que llevarlo al hospital Loaiza por lo difícil que era el seguro, y ahí le hicieron diferentes pruebas. Pasó a cardiología por pedido mío, porque él tenía antecedentes familiares, gracias a Dios que llegó allá. Le han hecho pruebas reiteradas y todas salían de un salían resultados severos, y tuvieron que hacerle un ecocardiograma para confirmar, y confirmó. Él había tenido un infarto masivo, había muerto el 75% de su corazón. Realmente fue una conmoción. El doctor Jorge Chung le decía: pastor, no entiendo cómo está caminando usted conmigo a mi ritmo. Y por el hospital Loaiza, ¿verdad?, todo el día. Y hermanos, hemos visto la gracia de Dios, su misericordia y su fidelidad durante el tratamiento de nuestras afecciones, y realmente hemos quedado, como ustedes nos ven, sin secuelas, sin dolores posteriores. Dios cumple sus promesas. Y nosotros en ese tiempo, nuestras hijas no estaban casadas, y ahora estamos disfrutando de 3 hermosos nietos. Dios sigue cumpliendo su promesa. Realmente Él no se olvida, no falla y no titubea. Su fidelidad son nuevas cada mañana. Pero así como Dios es fiel en cumplir sus promesas y en rodearnos de su misericordia, también es importante que entendamos que Dios es fiel en cumplir con sus juicios y con sus advertencias. Hay un versículo en el libro de Salmos, el capítulo 89, los versículos 32 y 33 también, que nos dice así: entonces visitaré con vara su rebelión. Note, visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Es decir, no les voy a mentir. La iglesia debe estar siempre atenta a estas cosas que estamos mirando en esta ocasión, porque Dios es fiel, y Dios es fiel en dar el juicio que sus hijos merecen. Un ejemplo de esto es precisamente lo que sucedió en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto había dejado o estaba permitiendo que el mundo entre en algunas prácticas que el Señor les dio, especialmente en lo que concierne pues a la cena del Señor. Ahora, Pablo escribe de la siguiente manera a los corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, han muerto. Ahora, cuando nosotros desobedecemos al Señor, pues no nos sorprendamos de que el Señor, a su debido tiempo, si no confesamos, si no nos apartamos, pues entonces va a venir el castigo. Porque así dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 7.
Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que Dios es grande en su fidelidad. Dios es grande en cubrirnos con su misericordia. Dios también es grande en cumplir con sus juicios y advertencias. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos sacará de toda esta etapa que estamos pasando, hermanos.